El campo grupal, Ana María Fernández, capítulo 2, lo singular y lo colectivo. Y mi soledad no ataca más que la inteligibilidad de las cosas. Mina hasta el fundamento mismo de su existencia. Cada vez me asaltan más dudas sobre la veracidad del testimonio de mis sentidos. Sé ahora que la tierra sobre la que se apoyan mis dos pies necesitaría, para no tambalearse, que otros, distintos de los míos, la pisaran. Contra la ilusión óptica, el espejismo, la alucinación, el soñar despierto, el fantasma, el delirio, la perturbación del oído, el baluarte más seguro es nuestro amigo o nuestro enemigo, pero alguien o dioses, alguien. A. Antinomia individuo-sociedad. Si bien en la actualidad puede considerarse que las relaciones de los seres humanos con el medio que los rodea son inherentes a la propia humanización, el problema de la realización de los individuos entre sí ha sido considerado desde diferentes puntos de vista. Podrían esquematizarse las posiciones más opuestas diciendo que desde una de ellas se considera al individuo, en tanto singularidad, como una realidad en sí mismo. Solo él percibe, piensa, ama u odia, se siente responsable, toma decisiones, etc. El grupo, la sociedad, lo colectivo, serían generalizaciones teóricas que no tendrían otra consistencia que la realidad misma de este individuo. En la tesis contraria, el individuo como tal, independientemente de los demás, sería una mera entidad lógica. Únicamente el grupo colectivo, la sociedad, son reales. Solo a través de dicha realidad se presentifica la instancia individual. Según esta concepción, el individuo sería producto de su ambiente, sea él consciente o no de ello, o dicho de otra manera, el individuo sería un cruce de relaciones sociales. Como puede observarse tanto en una como en otra posición, la relación individuo-sociedad está pensada desde un criterio antagónico, es decir, que ambas resuelven la compleja tensión entre lo singular y lo colectivo, desde un paradigma disyuntivo, muy propio del pensamiento occidental, según el cual singularidad y colectividad conforman un par de contrarios, presentan por lo tanto intereses esencialmente opuestos y se constituyen desde lógicas esencialmente diferentes. Se puede puntuar, en este sentido, dos formas típicas de resolver tal tensión: el psicologismo y el sociologismo. El primero, más frecuente en el pensamiento liberal, conserva la tendencia a reducir los conceptos sociales a conceptos individuales y psicológicos. El segundo, más frecuente en el pensamiento socialista, ha ido en sentido contrario, hacia la reducción de los conceptos individuales a una idea globalizada de la historia y de la sociedad. Ambos fomentan un antagonismo entre individuos y sociedades, el primero en favor de una idea abstracta de individuo, el segundo a favor de una idea abstracta de sociedad. En muchos tramos de este libro se observará cierta insistencia en el señalamiento de sesgos psicologistas o de operaciones de psicoanalismo. No debe entenderse esta preferencia como una consideración de mayor importancia del psicologismo con respecto al sociologismo. La justificación de tal insistencia radica en otra afirmación, aquella que ubica al psicologismo o al psicoanalismo como los impensables más frecuentes de la cultura psicológica. Así, por ejemplo, dentro de las posiciones psicologistas, en la psicología académica puede observarse la presencia de la antinomia individuo-sociedad en el campo grupal, en la tajante divisoria de aguas entre individualistas y mentalistas que recorrió los primeros tramos de este campo disciplinario. A su vez, esta polémica desarrolla nuevas formas argumentales en el campo del psicoanálisis. Cuando esta disciplina incorpora formas grupales de trabajo clínico, aquí una de las divisorias
se ha establecido entre aquellos que han nominado en su quehacer grupal como psicoanálisis en grupo y aquellos que lo han llamado psicoanálisis de grupo. Pero el interés de estas puntuaciones no es solo histórico. La preocupación con respecto a la tensión entre lo singular y lo colectivo, como así también la necesidad de su reflexión por caminos que no se deslicen hacia los clásicos reduccionismos, cobra absoluta vigencia en la actualidad, tratando de superar las formas dicotómicas de abordaje de esta temática. Así, por ejemplo, interrogaciones tales como ¿cuál es la dimensión de lo social histórico en la constitución de la subjetividad? ¿Cuál es el papel de la subjetividad en los procesos históricos sociales? Dan cuenta de la necesidad actual de desdibujar las formas antinómicas de pensar esta cuestión. Son interesantes al respecto las preocupaciones que nuclean a los historiadores de anales para quienes una sociedad no se explica solamente por sus fundamentos económicos, sino también por las representaciones que ella se hace de sí misma. Ha dicho G. Duby en una de sus lecciones inaugurales en el Colegio de Francia. El sentimiento que experimentan los individuos y los grupos de sus posiciones respectivas y las conductas que dicta este sentimiento no son determinados inmediatamente por la realidad de su condición económica, sino por la imagen que de ella se hacen, la cual jamás es fiel, sino que es siempre la inflexión del juego de un conjunto complejo de representaciones mentales. Obsérvese cómo desde este tipo de planteos quedan en cuestionamiento diversas antinomias simultáneamente, así no solo lo singular y lo colectivo, sino también lo objetivo y lo subjetivo, lo material y lo ideal, la economía y la cultura, abriendo nuevas formas de enlace entre lo mágico y lo social. B. Espacios. La preocupación por pensar las relaciones y diferencias entre individuos y sociedades es sin duda una característica fundante en las ciencias humanas, las filosofías y las ciencias prácticas políticas de la modernidad. En este sentido, se señalan dos espacios donde estas consideraciones se han desplegado. Si bien cada uno de ellos ha dado características propias al tratamiento de la tensión entre lo singular y lo colectivo, no está de más subrayar que suelen presentar amplias zonas de entrecruzamiento. Se hace así referencia al espacio científico-académico y al ético-político. 1. Espacio científico-académico. La oposición individuo-sociedad ha atravesado la psicología y la pedagogía a través de las interminables polémicas nature-nurture y la sociología a través, por ejemplo, de la célebre oposición Trade-Durkheim. Estas polémicas clásicas no solo han constituido los debates fundadores de las ciencias humanas, por el contrario, pueden encontrarse aún hoy, por ejemplo, en las discusiones sobre el origen del lenguaje, la psicología del conocimiento, etc. Atraviesan asimismo tanto las diferentes conceptualizaciones sobre los grupos humanos en las diversas orientaciones de la psicología social, como también los abordajes psicoanalíticos en grupo, análisis del grupo o en grupo, etc. Se ha señalado que los primeros intentos para comprender en el campo de la psicología la problemática grupal se organizaron en un traslado mecánico de conceptos de la psicología individual de la época. En relación a esta forma de abordaje de corte individualista, se ubicaron las tesis sustentadas por McDougall y Durkheim, etc., que se refirieron al grupo enunciando una mentalidad grupal. Esta polémica se desarrolla en el cruce de un debate entre dos posiciones doctrinarias encontradas, la tesis individualista y la tesis de la mentalidad de grupo. Se da cuenta, de alguna manera, de la dificultad de poder comprender la articulación del funcionamiento de las fuerzas sociales en los actos de los individuos. Ya H. señalaba que los grupos parecen más poderosos y a la vez menos reales que los individuos, y si bien parecen poseer propiedades que trascienden las individualidades, solo los individuos pueden originarlos.
Para la tesis individualista, los individuos constituyen la única realidad y tiende a negar realidad a los grupos. En tanto sostiene que los procesos psicológicos ocurren tan solo en los individuos y estos constituyen las únicas unidades accesibles a la observación. Por lo tanto, si los individuos son los únicos actores reales en término grupo, constituye una ficticia abstracción cuando pretende algo más que referirse a la suma de reacciones recíprocas de los individuos. De esta forma, para la tesis individualista en rigor, no existen los grupos, grupo. Será un término colectivo que hace referencia a una multiplicidad de procesos individuales. Siguiendo esta línea de reflexión, para comprender los fenómenos sociales, debemos rastrearlos hasta llegar a las propiedades de los individuos. De tal forma, en tanto estos son los únicos actores sociales, los acontecimientos de un grupo, las instituciones, creencias y prácticas, siguen los principios de la psicología individual y son producto de las motivaciones individuales. En síntesis, no existe en los grupos, en las instituciones ni en las sociedades nada que no haya existido previamente en el individuo. Las acciones de todos no son nada más que la suma de las acciones individuales tomadas separadamente. En oposición a las tesis individualistas se desarrolló la noción de mentalidad de grupo, a partir de la observación, por lo cual, cuando los seres humanos viven y actúan en grupo, surgen fuerzas y fenómenos que siguen sus propias leyes y que no pueden ser descritos en términos de las propiedades de los individuos que lo componen. Afirmarán, por ejemplo, que el lenguaje, la tecnología y las relaciones de parentesco no constituyen el producto de las mentalidades y motivaciones individuales, sino que por el contrario son procesos que poseen leyes propias, diferentes e irreductibles de los individuos. Algunos autores, como Durkheim, se refieren al grupo como una entidad mental. Las mentalidades individuales, al formar los grupos, originan un ser que constituye una individualidad psíquica de una nueva índole. Consideran al grupo como una entidad distinta de la suma de los individuos. Afirmarán, asimismo, el efecto de las fuerzas sociales y de las instituciones sobre los individuos. De acuerdo con esta tesitura, el individuo aislado constituye una abstracción. Fuera del grupo no posee carácter definido. Si bien sus potencialidades son necesarias para el funcionamiento del grupo, no son causa de los acontecimientos del mismo. La noción de mentalidad de grupo intenta explicar la frecuente observación por la cual muchos acontecimientos colectivos exhiben una dirección definida. Se desarrollan y mantienen a menudo sin relación con las intenciones de los individuos, atribuyendo entonces intencionalidad al proceso en cuestión. En ese sentido es que H. puntualizó aquello que denominó la falacia antropomórfica de una tesis de la mentalidad de grupo, ya que si bien esta corriente parte de una premisa correcta, la cual se constata que la acción de un grupo produce efectos que superan los efectos de los individuos aislados, a partir de ello deduce la existencia de una mente de grupo que otorgaría dirección e intencionalidad a los momentos grupales. Esta mente de grupo, en consecuencia, sería cualitativamente análoga a la mente individual, aunque cuantitativamente supraindividual. En síntesis, si bien operaron una importante reacción a las tesis individualistas, tal vez la única respuesta posible en tal momento histórico, localizando la especificidad de lo grupal, quedaron limitados por cierto sustancialismo de la época. No pudieron sostener que los grupos existían de un modo cualitativamente diferente a los individuos. Pareciera ser que este antropomorfismo fue la única alternativa con que contaron los primeros pensadores que pudieron demarcar cierta particularidad de lo grupal, no reductible a sus integrantes. De esta forma quedó abierto, ya desde ellos, el camino para largas y reiteradas transpolaciones, en tanto el grupo es pensado como un supraindividuo, con los mismos mecanismos de funcionamiento interno, a lo sumo con algunas diferencias de superficie en cuanto a su falta de sostén biológico, pero que en todo caso afectan a la semejanza
y no a la analogía entre ambos tipos de individuos. Esta polémica de tipo académico-doctrinario, si bien puede encontrarse en la arqueología de la disciplina, ha atravesado insistentemente el campo grupal. Se hace necesario, por lo tanto, someter a elucidación crítica de construir dos ficciones. Por un lado, la ficción del individuo, que impide pensar cualquier plus grupal. Por el otro, la ficción del grupo como intencionalidad que permite imaginar que el plus grupal radicaría en que ese colectivo o comunidad posee intenciones, deseos y sentimientos. Es importante subrayar que estas referencias a la psicología académica no tienen un interés meramente histórico. Puede encontrarse esta polémica en diversos abordajes psicoanalíticos actuales en el campo grupal, donde no es raro encontrar tendencias a personificar al grupo, a adscribirse vivencias o tomar las partes por el todo en el análisis de los acontecimientos grupales. También pueden encontrarse, por el otro lado, fuertes negativas a pensar alguna especificidad de lo grupal. Ambas posiciones producen, cada cual a su modo, sus obstáculos para poder indagar qué herramientas conceptuales específicas habrá que desarrollar desde el psicoanálisis para dar cuenta de aquellos acontecimientos específicos de los grupos. Reproducen, sin saberlo, una polémica que ha atravesado disciplinas de las cuales el psicoanálisis no se considera tributario. En consecuencia, es importante subrayar que esta antinomia clásica de las ideas sociales, la relación individuo-sociedad, en el sesgo que adquiera, se encuentra implícita en toda concepción sobre lo grupal y generalmente determina en alto grado el dibujo de que un pensador realiza sobre los grupos. Opera como verdadero a priori conceptual, como premisa implícita, desde donde no solo se piensa la articulación de lo singular y lo colectivo, sino también se lee el conjunto de los acontecimientos grupales. En las ciencias humanas, los a priori conceptuales forman parte del campo epistémico, desde donde se constituyen las condiciones de posibilidad de un saber. Se delimitan sus áreas de visibilidad e invisibilidad y sus principios de ordenamiento, sus formas de enunciabilidad. Operan, por lo tanto, en alto nivel de productividad, organizando la lógica interna de las nociones teóricas y el diseño de los dispositivos tecnológicos de una disciplina, desde donde se interpretan los acontecimientos allí gestados. Es decir, que si bien actúan en forma implícita, lo realizan desde el corazón mismo de las teorizaciones e intervenciones de un campo disciplinario. En general, estos a priori hacen posible la resolución de la tensión de los pares antitéticos, por los que oscilan estos campos del saber, los cuales desde su constitución se despliegan en tres pares de opuestos: individuo-sociedad, naturaleza-cultura, identidad-diferencia. Cuando esta tensión es resuelta, puede observarse con frecuencia que suele producirse desde criterios dicotómicos muy propios del pensamiento occidental, a partir de los cuales se subsume la lógica específica de uno de los polos al polo contrario, que por lo mismo cobra características hegemónicas. De esta forma son fundamentos de los diferentes reduccionismos, en el caso particular de los a priori, referidos al par individuo-sociedad, los reduccionismos psicologistas y sociologistas respectivamente. Así como estos tres pares antitéticos operan desde los momentos fundacionales de las ciencias humanas, podría incluirse en los últimos decenios otro par, acontecimiento-estructura, de marcada conflictividad en vastas regiones disciplinarias de estos campos de saber y práctica. En las distintas teorizaciones sobre los colectivos humanos, denominados pequeños grupos, que a priori individuo-sociedad constituye una pieza clave en la demarcación de lo posible de ser pensado, en la organización de aquello que las experiencias grupales demostraran, como así también en las formas de enunciabilidad de sus teorizaciones
y lo que es más, el pensar individuos versus sociedades, se instituye como una fuerte evidencia, es decir, como algo natural. En ese sentido, se intenta problematizar, interrogar críticamente los componentes de tal a priori. Para ello habrá que deconstruir su naturalización, es decir, remitir a la historia. ¿De dónde surge esta concepción antagónica de individuos versus sociedades? Cobra presencia en el escenario liberal europeo de los siglos XVII y XVIII, pero merece responder hoy a una fuerte revisión por cuanto, ¿qué dimensión es el individuo? ¿Qué dimensión es la sociedad? ¿Hasta dónde llegan uno y otra? En realidad, el polo individuo es una perspicaz falacia de la teoría que creen que la sociedad puede definirse como una agregación de individuos y a su vez el polo sociedad es algo mucho más complejo que su formulación descrita. Más aún, lo más cuestionable consiste tal vez en colocar al individuo y a la sociedad en una relación antinómica. En este sentido, es elocuente el planteo de Canguilhem. Quizás no se ha observado bastante que la etimología de la palabra hace en realidad el concepto individuo una negación. El individuo es un ser en el límite del no ser, dado que no puede ser fragmentado, sin perder sus caracteres propios. Es un mínimo ser, pero ningún ser es un mínimo. El individuo supone necesariamente en sí su relación con un ser más vasto y apela a un fondo de continuidad que se destaca. Como se planteaba en el capítulo anterior, la noción del individuo se produce en aquel momento de la historia de Occidente a través del cual la sociedad es pensada como un conjunto de productores libres. Sostiene así las indagaciones de las filosofías del sujeto que se interrogan por el conocimiento del mundo, abandonando las certezas que otorga la fe y el orden religioso, para desplegar las diferentes problemáticas de la subjetividad. En este incipiente horizonte económico, tecnológico, político y filosófico, se destacará una nueva figura, el individuo, sólida ilusión del capitalismo naciente, por la que es pensado indiviso, libre y autónomo. Se crean así las condiciones para el paulatino nacimiento de las ciencias humanas. El hombre se constituye desde diferentes saberes para ser pensado, abriendo un espacio propio a los humanismos, antropologías, filosóficas y ciencias humanas. En palabras de Levi Strauss, el pensamiento clásico y todos aquellos que lo precedieron han podido hablar del espíritu y del cuerpo, del ser humano, de su lugar tan limitado en el universo, de todos los límites que miden su conocimiento o su libertad, pues ninguno de ellos ha conocido al hombre tal como se da en el saber moderno. El humanismo del Renacimiento o el racionalismo de los clásicos han podido dar un buen privilegio a los humanos en el orden del mundo, pero no han podido pensar al hombre. Es entonces con la noción de individuo, sujeto no dividido de la conciencia, que los saberes modernos organizaron sus reflexiones sobre el hombre. Pero aún más, también la noción de individuos sustentará las prácticas y teorías del libre mercado, las figuras de la gobernabilidad con el contrato, el consumo y la representatividad de las democracias de la modernidad. Nuevas formas políticas y subjetivas de pensar los enlaces sociales, la regulación de sus conflictos y la forma de negociación de sus contratos. Como una mera referencia cronológica y sin pretender igualar jerárquicamente estas áreas disciplinarias, puede constatarse que en los siglos XVII y XVIII formulan sus interrogaciones centrales hacia el ser del individuo, el siglo XIX hacia el ser de la sociedad, con Durkheim y Marx, pero habrá que esperar hasta el siglo XX para que puedan tomar forma aquellas cuestiones referidas al ser de los grupos. De todos modos, pareciera
bastante explicable que los primeros discursos sobre la grupalidad fueran desplegando sus enunciados en el paradigma de individuo-sociedad como pares antagónicos, paradigma que, si bien comienza a ser cuestionado, presenta todavía fuerte vigencia. En realidad, a fuerza de verdad, debe reconocerse que, si bien transita por un momento de problematización crítica de deconstrucción, no puede hablarse aún de la constitución de un paradigma alternativo que haya encontrado los caminos de superación que los impases que la antinomia individuo-sociedad proporcionaron a vastas regiones de las disciplinas involucradas. Las teorizaciones que colocan a los grupos humanos como campo de mediaciones entre individuo y sociedad suelen reproducir, sin revisar las propiedades antinómicas de estos términos, y en tanto parten de dos conjuntos de opuestos, aquellos campos de la realidad que no serían estrictamente indivisos ni estrictamente macrosociales, como los grupos y las instituciones, solo pueden ser pensados como puentes o instancias mediadoras. En forma muy esquemática, podría decirse que el a priori conceptual opera en los diferentes discursos sobre la grupalidad de la siguiente manera. La especificidad de lo grupal lo aportan los individuos que lo forman. Habrá que estudiar individuos en grupo. La especificidad de lo grupal es aportada por un plus a los individuos agregados. Habrá que estudiar los grupos. A primera vista, se podría pensar que tomar a los grupos como totalidades ubicaría a las teorías que estos sostienen a favor de la existencia de una especificidad grupal, pero se verá más adelante que no siempre es así. 2. Espacio ético-político. La antinomia individuo-sociedad tiene también una inscripción ético-filosófica de gran importancia en el plano político, cuyo origen moderno podría ubicarse en la controversia Locke-Rousseau, polémica que se encuentra en la base de la discusión de las democracias modernas, en tanto han planteado como disyuntiva ético-política que deberá priorizarse, los intereses individuales o los intereses colectivos. Estos presupuestos ético-filosóficos se hallan presentes implícitamente en las diferentes preocupaciones por las relaciones de los seres humanos entre sí y opera desde varios puntos de entrecruzamientos habitualmente invisibles, pero eficaces en las distintas teorizaciones sobre lo grupal. Su operatividad se vuelve visible según se privilegió lo individual o lo colectivo. Es frecuente encontrar fuertes explicitaciones de utopías sociales transformadoras en aquellos que desde Fourier en adelante han priorizado lo colectivo. Si bien en quienes han priorizado lo individual no siempre su paradigma ético-político se encuentra tan desplegado, podría ubicarse aquí aquellas teorizaciones que caracterizan, por ejemplo, los fenómenos de masa y los fenómenos grupales, acentuando su irracionalidad, lo regresivo y pensándolos como espacios que amenazan de una u otra forma la identidad, esto es, remarcando su negatividad. Estos presupuestos forman parte de los a priori conceptuales mencionados líneas arriba. Operan creando las condiciones para que los colectivos humanos solo puedan ser indagados desde las mismas categorías que se suponen legítimas para pensar los individuos. Puede observarse también desde las prácticas y teorías políticas se han ido desarrollando sus determinadas preocupaciones por los grupos humanos. Algunos autores ubican incluso sus aportes como parte de una psicología social no oficial. Si bien en este trabajo se abordarán las preocupaciones académico-científicas sobre los grupos, omitiendo deliberadamente las reflexiones que desde el plano político han merecido los grupos humanos, sin embargo no podrá dejar de mencionarse el interés que a los políticos y a los cientistas políticos han despertado algunas incógnitas con respecto al grado de participación o pasividad de los colectivos humanos. Ha asistido una interrogación.
¿A partir de qué condiciones es posible desarrollar o frenar tal potencial participativo? Esta temática ha estado siempre presente en las polémicas políticas de los movimientos revolucionarios, sea en la posición de Robespierre, Danton o Lenin, Trotsky, Rosa de Luxemburgo. Discusión de la capacidad autogestiva de los grupos políticos. O Guevara, Bettelheim. Estímulos morales versus estímulos materiales. Organización versus espontaneísmo. El partido como vanguardia concientizadora o no de las masas, etc. Excede el propósito de este trabajo el análisis de los supuestos que han guiado estas polémicas. De todos modos, y solo a modo de puntuación, merece señalarse que uno de los múltiples ejes de debate ha estado centrado en dos concepciones políticas de los colectivos humanos, bien diferenciadas. Aquella que ha centrado su interés en guiar, concientizar y, por qué no, muchas veces manipular tales colectivos, y aquella que ha puesto el énfasis en el protagonismo autogestivo de los mismos. Obsérvese que la preocupación con respecto al montaje de dispositivos grupales eficaces en disponer condiciones de posibilidad para la gestión y la producción colectiva versus la manipulación y la sugestión de tales colectivos humanos, bien denunciada hace ya tiempo por Pontails, es un debate teórico-técnico, pero también ético, de absoluta vigencia en el campo grupal. Así, por ejemplo, muchos trabajos de elucidación sobre el lugar del coordinador sostienen este tipo de interés. Cómo crear desde la coordinación condiciones de posibilidades para la producción colectiva. Cómo evitar deslizarse hacia la sugestión, la manipulación. En síntesis, cómo no inducir. Estas investigaciones se despliegan a partir de una convicción, aquella por la cual los pequeños grupos son significados como espacios virtuales de producción colectiva y por lo tanto portadores de un plus respecto de la producción individual. En rigor, de verdad, esta enumeración en espacio científico-académico, ético-político, presenta solamente un valor expositivo. En los hechos, entrecruzamientos permanentes de estos espacios han recorrido la historia de la constitución del campo de saberes y prácticas grupales. Así, las investigaciones de Kurt Lewin, psicólogo de la Escuela de Berlín, emigrado a Estados Unidos en 1930, sobre los grupos democráticos, autoritarios y laissez-faire, se organizaron a partir de una interrogación sobre el nazismo. ¿Cómo pudo producirse, desde el punto de vista psicológico, un fenómeno colectivo como el nazismo? ¿Cómo es posible prevenir psicológicamente tales fenómenos? En Wilhelm Reich, sus elaboraciones sobre los fenómenos de masa y el grupo familiar fueron animados, asimismo, por una pregunta política: ¿por qué las masas obreras alemanas optaron por el nacionalsocialismo y no por la alternativa socialista o comunista? Esta interrogación lo llevó a analizar el papel jugado por el grupo familiar, redefiniendo la ideología de una fuerza material. En los primeros pensadores sobre lo grupal, Lewin, Moreno, Pichon Rivière, estuvo siempre presente una fuerte preocupación por el cambio social. Pensaban a los grupos, más allá de lo diferente que pudieran ser sus concepciones de la transformación social o los dispositivos grupales que diseñaron, como instrumentos válidos para la realización de las fuertes utopías sociales que los animaron. Si bien este tipo de preocupaciones pareciera estar ausente en la incorporación de dispositivos grupales en el área de la asistencia psicoterapéutica, sin embargo, los psicoanalistas ingleses que empezaron a trabajar con grupos buscaban una forma de abordaje eficaz en la rehabilitación de los combatientes ingleses de la Segunda Guerra internados en los hospitales psiquiátricos militares. Asimismo, pueden señalarse este tipo de enlaces en los aportes sastrianos
sobre los grupos humanos. En su crítica a la razón dialéctica en 1960, Sastre abre un campo de reflexión: el hombre frente al grupo y la historia colectiva. Reflexión sobre lo grupal, pero que busca, sin duda, respuesta a una dolorosa interrogación política. ¿De qué manera ha sido posible un fenómeno como el estanilismo? También se pueden incluir aquí las preocupaciones y replanteos sobre los grupos desarrollados por el análisis institucional, de indudable influencia sastreana. Autores como Rousseau, Lapasade, Ardoino retomarán el interés por los grupos en las instituciones, las condiciones para el despliegue de sus potencialidades autogestivas, la dialéctica de lo instituido, lo instituyente, etc. Dentro de esa línea son significativos también los aportes de Guattari sobre los grupos objeto y los grupos sujeto. Es evidente en estos autores la importancia del Mayo francés, como así también su interés por los espacios de autogestión obrera de la Revolución de Octubre y otros momentos revolucionarios europeos anteriores a la Segunda Guerra Mundial. C. Relación grupo-sociedad. La relación grupo-sociedad ha sido tradicionalmente encarada desde una perspectiva de relaciones de influencia, donde las diferentes posiciones teórico-ideológicas varían según otorguen un mayor o menor grado de influencia de lo social sobre los movimientos de un grupo. Pero en todas ellas lo social se ubica como algo exterior al grupo, sobre el cual recaerá en mayor o menor medida su influencia. Una variante de esta forma de pensar es plantearse la relación grupo-sociedad en términos de interacción mutua. En realidad, la relación grupo-sociedad es un subtema de la relación individuo-sociedad, que tradicionalmente ha sido planteada en términos antagónicos. Como se vio en páginas anteriores, la antinomia individuo-sociedad forma parte de un conjunto de pares antinómicos: material, ideal, alma, cuerpo, ser, tener, objetivo, subjetivo, público, privado, que han atravesado la reflexión occidental, abarcando desde las problemáticas filosóficas, políticas y científicas hasta la organización de la vida cotidiana y la producción de la subjetividad. Se encuentran articuladas habitualmente desde lógicas binarias jerarquizantes. Probablemente el pensar estos pares desde tales lógicas sea una de las formas de mayor eficacia simbólico-imaginaria de la producción de discursos. Asimismo, importaría señalar que tal división dicotómica no solo ha transitado el nivel discursivo de diferentes disciplinas, sino que ha investido también sus prácticas, inscribiéndolas de forma muy particular en diferentes estrategias de disciplinamiento social. Se dijo también que el pensar la tensión entre lo singular y lo colectivo desde la antinomia individuo-sociedad opera como a priori conceptual en las diferentes reflexiones sobre lo grupal, en el intento de desdibujar el sentido antinómico de la tensión entre lo singular y lo colectivo. Es que resulta pertinente pensar críticamente aquella noción por la cual los grupos constituyen un campo de mediaciones entre individuos y sociedades. Solución de compromiso, tal vez válida en su momento, frente a la gran dificultad de pensar las múltiples combinatorias posibles de la tensión antes mencionada, pero hoy merece revisarse. La operación que parecieran haber seguido las diversas disciplinas humanísticas en sus momentos fundacionales sería dividir ilusoriamente el campo de indagación en dos objetos de estudio, bien diferenciados: individuos y sociedades, organizando diferentes áreas y prácticas disciplinarias para luego buscar las formas por donde ponerlos a jugar sus relaciones. Esto hizo necesario entonces demarcar los campos de saberes y prácticas mediadores. Individuos con los campos de la psicología, pedagogía, psicoanálisis, etc. La sociedad con los campos de sociología, antropología, economía, etc. Y los mediadores: psicología social, psicología de los grupos, psicología de las instituciones.
Esta noción de los grupos como campos de mediadores ha intentado resolver la tensión entre lo singular y lo colectivo a través de las categorías de intermediación. Si bien dicha categoría merece revisión, es necesario destacar que mantiene la presencia del polo social en su análisis de la dimensión grupal. Por el contrario, pueden encontrarse fuerte tradición en cierta forma de reduccionismo psicológico en aquellas corrientes que centran su análisis en los acontecimientos grupales, en las interacciones entre sus integrantes, produciendo un enfoque de los grupos plegados sobre sí mismo, donde si bien se abre visibilidad con respecto a sus cohesiones, liderazgos e interacción de roles, etc., se invisibilizan los atravesamientos institucionales, sociales e históricos que confluyen en la gestión de tales movimientos grupales. Esta forma de grupismo, al reducir los antecedentes grupales a grupos de sus movimientos, suele operar un efecto de teoría por el cual estos grupos islas terminan produciéndose plegados sobre sí mismos. De todos modos, este tipo de reducción se produce en el marco de corrientes que legitiman un espacio propio de lo grupal, es decir, que han podido superar una primera reducción, aquella por la cual los primeros colectivos humanos no ofrecían la necesidad de parámetros de análisis propio. Otra manera de resolver la tensión aludida suele ser la negación de la especificidad de los acontecimientos grupales. Puede encontrarse en aquellas formas de abordaje donde el dispositivo grupal es visualizado solo como un espacio escenario de despliegue de las singularidades en sus diversos juegos especulares, pero excluyendo toda visibilidad de especificidad en el agrupamiento en sí mismo. Un ejemplo en sentido contrario puede ofrecerlo la noción de articulación entre horizontalidad y verticalidad de Pichon-Riviere, quien mantiene la tensión sin resolver entre ambas instancias. En este autor, horizontalidad y verticalidad no se subordinan una a la otra, sino que por el contrario, o es en el cruce de las diacronías o sincronías grupales donde el emergente adviene. El uso extensivo de la noción de emergente, que suele encontrarse en las prácticas de los grupos operativos, no debe oscurecer la sutileza de esta forma pichoniana de pensar la articulación singular-colectivo. D. La categoría de intermediario. Esta caracterización de los grupos como mediadores, es decir, como espacios intermedios entre individuos y sociedades, lleva implícito cierto concepto operativo, a través del cual, dados dos conjuntos diferentes previamente demarcados, habrá que, posteriormente, buscar sus relaciones, sus puentes articuladores. A su vez, y correlativamente con lo anterior, dadas dos disciplinas ya constituidas, psicología y sociología, se vuelve necesario demarcar nuevos campos disciplinarios intermedios, articuladores. En este caso, una psicología de los grupos. Esta noción articuladora es el concepto de intermediario. René Kay se pregunta, ¿puede la categoría de intermediario ayudarnos a pensar la articulación psicosocial? Plantea que por definición esta categoría ha estado destinada a pensar lo articular, utilizándose en diferentes disciplinas, psicología, historia de las mentalidades, psicoanálisis, antropología. Es necesario subrayar que esta categoría es puesta en funcionamiento cuando tales disciplinas se han visto frente al desafío de pensar desde sus diferentes campos de demarcación las relaciones entre subjetividad e historia, entre inconsciente y cultura, etc. Sin embargo, sostiene este autor que dicha categoría no ha sido objeto de una elaboración suficiente en las disciplinas que trabajan con ella. Esta situación pareciera contrastar con el estatus que tal categoría ha cobrado en la filosofía, donde el pensamiento del intermediario, la actualidad de medio, es una de las categorías más pregnantes de la historia de las ideas. Atraviesa todo el campo de la filosofía occidental. En su apogeo con Platón, con las categorías de Mesóstenes y Metaxu, vigorosa en teología y metafísica, se impondrá aún a las corrientes prerracionalistas
y racionalistas, y luego volverá con más fuerza en el siglo XIX en las disciplinas cuya tarea consistirá en dar cuenta de la transformación temporal o de un vínculo entre organizaciones heterogéneas. Plantea este autor 3 caracteres generales asociados a las categorías de intermediario. 1. Lo intermediario como función de lo articular, por cual lo intermediario funciona en el campo de lo discontinuo, en tanto resultado de una separación entre elementos que se trata de rearticular por medio de una suerte de bypass teórico. Desde esta perspectiva, lo intermediario está pensado también como un proceso de reducción de antagonismos. Este proceso se refiere también a lo discontinuo, pero a un tipo de discontinuidad basada en los conflictos que se dan en un campo de fuerzas de oposición. Se trata entonces de articular, bajo diferentes formas, a los elementos en conflicto. 2. Lo intermediario ligado a la presentación de un proceso de transformación y pasaje, asociada por ende al pensamiento del movimiento. 3. Si bien las 2 primeras características hacen aparecer lo intermediario como la necesidad de lo continuo, principio o agente de concatenación, proceso de pasaje de un orden a otro, la tercera insiste en su función estructurante y en su responsabilidad respecto del pasaje de una estructura a otra. Además de señalar estos 3 aspectos de lo intermediario, Caes propone una distinción entre intermediarios de tipo 1 que operan en un campo homogéneo en el interior de una misma estructura o de una concatenación de intermediarios del tipo 2 que articulan 2 conjuntos heterogéneos, heterónomos de niveles lógicos diferentes. La cuestión de la articulación social refiere particularmente a un intermediario del tipo 2, puesto que se trata de polos psicológicos y sociológicos que se han constituido en el curso de su oposición diferenciada. Caes plantea que un punto de vista como este podría admitir o no la mediación entre niveles heterónomos, pero subraya que, frecuentemente, y sobre todo en las fases constitutivas de los campos disciplinarios, el resultado del debate evoluciona asiduamente hacia posiciones reduccionistas. Sin duda, la cuestión del intermediario dista mucho de estar resuelta. Su vaguedad conceptual suele ir acompañada en algunos ámbitos de valoraciones negativas, en tanto suele asociarse la intermediación con lo neutro, lo mixto, lo bastardo, lo impuro. Este tipo de anexiones asociadas, sin duda acentuadas desde las disputas por la hegemonía en el campo intelectual, hablan de las dificultades que tales intentos de articulación presentan. Estas cuestiones no solo señalan problemas teóricos de compleja demarcación, se presentan también en la cotidianeidad de las prácticas grupales, orientando las mismas hacia algunos de los reduccionismos mencionados, líneas arriba, según los a priori conceptuales que se pongan en juego en tal terreno. No debe olvidarse que dichos a priori han operado previamente como impensables en el diseño de sus dispositivos. De esta manera, al crear condiciones para producir determinadas experiencias grupales y no otras, se refuerza el circuito reduccionista. Aquellos antecedentes que en el grupo aparecen como lo dato primero, son en realidad construcciones realizadas desde el a priori conceptual. Dada su invisibilidad, se ofrecen como la evidencia de los hechos cuando en realidad son un efecto de teoría. Resumiendo, muchas son las formas que los reduccionismos pueden presentar. Tanto las teorizaciones como el lugar de la coordinación suelen oscilar entre 2 ficciones, la figura del gran individuo o el espejismo de los grupos como intencionalidad. En este sentido, se vuelve necesario un cambio de paradigma, de un criterio antonómico de individuos versus sociedades, hacia una operación conceptual que pueda evitar una falsa resolución reduccionista y se permita sostener la atención singular colectivo. Singularidad desmarcada
de soportes corporales indivisos, colectividad que en las resonancias singulares produce anudamientos, desanudamientos propios, singularidad y colectividad que solo sosteniendo su tensión harán posible pensar la dimensión subjetiva en el atravesamiento del deseo y la historia. Problema epistémico. En un intento aún provisorio de superar ciertos impases que los reduccionismos señalados y la categoría de intermediarios plantean, se enuncia en este trabajo la necesidad de pensar lo grupal como un campo de problemáticas atravesado por múltiples inscripciones deseantes, históricas, institucionales, políticas, económicas, etc. Lo grupal, en un doble movimiento teórico, el trabajo sobre sus especificidades y su articulación con las múltiples inscripciones que lo atraviesan, nueva manera de pensar lo uno y lo múltiple, intentando superar los encierros que la lógica del objeto discreto impone, abriendo la reflexión hacia formas epistémicas pluralistas interdisciplinarias. En este sentido, insiste, la figura nudo, en su formulación metafórico y no analógica. Produce significación dentro del planteo epistemológico que aquí se esboza. Más que buscar los requisitos epistémicos para construir el objeto teórico grupo, se presentan los grupos como nudos teóricos. Nudos constitutivos por múltiples hilos de unidades disciplinarias que se enlazan en el pensarlo grupal. Esto implica un movimiento vascular por el cual se vuelve imprescindible sostener las categorías de análisis específicas, particulares, de los recortes disciplinarios y al mismo tiempo mantener su problematización permanente atravesándolas con las categorías de otras territorialidades disciplinarias que enlazan los nudos teóricos grupales. Proyectos de este tipo solo pueden desplegarse si se interroga críticamente la epistemología de las ciencias positivas, en la cual aún se fundamentan las llamadas ciencias humanas, el psicoanálisis inclusive. Tal epistemología supone un objeto discreto, autónomo, reproducible, no contradictorio y unívoco. Implica la lógica de lo uno, donde la singularidad del objeto no se vea afectada por eventuales aproximaciones disciplinarias. Estas lógicas de objeto discreto, imprescindibles, seguramente en los momentos fundacionales de las ciencias humanas, suelen ocasionar sus propias dificultades para comprender situaciones de transferencias múltiples en diferentes territorialidades. Podría pensarse que en la actualidad han comenzado a producir un obstáculo epistemológico en la reflexión de lo grupal. Han conformado algunas ilusiones teórico-técnicas de difícil desarticulación. Entre ellas pueden mencionarse la posibilidad de construir un objeto teórico-grupo, la lectura de los acontecimientos grupales plegados sobre sí mismo, los grupos islas, el psicoanálisis como disciplina explicativa unívoca de los movimientos grupales o la negación de la especificidad disciplinaria al campo grupal. La aparición de propuestas transdisciplinarias da cuenta del surgimiento, aunque incipiente, de otras formas de abordaje de la cuestión, así como de la necesidad de utilizar criterios epistemológicos pluralistas. Habla asimismo de la resistencia de ciertos procesos a su simplificación unidisciplinaria y sugiere la oportunidad de los desdibujamientos de individuos y sociedades en intentos de comprensión que aborden estos problemas desde el centro mismo de su complejidad. En su propuesta de atravesamiento disciplinarios, esta tendencia se inscribe en un nuevo intento de superación de los reduccionismos psicologistas o sociologistas. Sin embargo, pareciera abarcar un espectro más amplio de cuestiones. Por un lado, pone en jaque las configuraciones hegemónicas de ciertas disciplinas reinas o saberes arquetípicos a los cuales se han subordinado otras territorialidades disciplinarias. Tiene como una de sus premisas más fuertes la implementación de contratos locales y no globales entre los saberes, de tal manera que los saberes de las disciplinas reinas habían satelizado, recobren su libertad de diálogo
multivalentes con otros saberes afines. La intervención de los atravesamientos disciplinarios como transgresión de las especificidades crea las condiciones para hacer salir a ciertos objetos científicos de su referencialismo dogmático e invita a construir una red epistemológica a partir de intercambios locales y no globales, donde las transferencias de saberes se realicen según el eje de la metáfora y no según el de la analogía. Transferencias en estado de vigilancia epistémica y metodológica que se organicen en una epistemología crítica. Esta epistemología crítica intenta localizar los lugares de singularidad problemática, el grafo de las circulaciones locales y particulares que hace que una cuestión, un problema, un tema, estremezca los diversos saberes sin pretender conjugarlos bajo una forma globalizante. No ya universales empírica o especulativamente determinados, vestigios de una edad positivista, sino matrices generativas, problemas en relación a los cuales un atravesamiento disciplinario dará cuenta tanto de las distancias y diferencias como las aproximaciones y divergencias disciplinarios. Obviamente, este movimiento que desdibuja los objetos teóricos, discretos, unívocos, implica no solo el intercambio entre diferentes áreas del saber, sino la crítica interna de variadas regiones de una disciplina que, al transversalizarse con otros saberes, pone en interrogación muchas de sus certezas teóricas.